Este vídeo veremos la 18ª partida del match entre Garry Kasparov y Anatoly Karpov celebrado el año 1986. El resultado del encuentro era favorable a Kasparov, ya que había ganado por 4 victorias frente a las 2 de su rival. Dicho esto, Karpov había ganado la partida anterior. Si quieren ver sus victorias en este match, les dejo la lista de reproducción en la parte superior del vídeo. Antes de empezar, querría anticiparles que esta partida es muy intensa, tanto estratégicamente como tácticamente. Veremos cómo ambos jugadores cometieron un par de errores que hicieron de esta partida una muy turbulenta. Kasparov tenía las piezas blancas y abrió con peón d4, tratando de sorprender a su rival, ya que normalmente empleaba la apertura de peón de rey. Karpov respondió con caballo f6, peón c4, peón e6 y caballo f3. Ahora las negras tienen dos opciones principales. La primera es jugar con peón d5, entrando en la defensa del gambito de dama, donde ambos jugadores tenían mucha experiencia. La segunda opción era jugar peón b6 y plantear una defensa india de dama. Karpov eligió la segunda opción con peón b6, hecho que mostraba sus intenciones de plantear una lucha intensa. Desde un punto de vista psicológico y competitivo, cuando tu rival ha perdido la partida anterior, es recomendable someterlo a más presión para ver si la brecha se hace más grande. Después de peón b6, las blancas actualmente acostumbran a jugar peón g3 o peón a3, evitando la jugada alfil b4. No obstante, por aquel entonces la teoría de esta apertura no estaba tan desarrollada. Así pues, Kasparov acabó jugando la alternativa caballo c3, hecho que invitó a Karpov a jugar alfil b4, entrando en la variante nimzo-india. Debo remarcar que alfil b4 es una jugada muy conocida e importante en las aperturas de peón de dama. La idea principal es dificultar el avance peón e4, ya que el caballo en la casilla c3 está clavado. Además, en muchas variantes las negras acaban intercambiando el alfil por el caballo, cediendo la pareja de alfiles pero dañando la estructura de peones a causa de los peones doblados en las casillas c3 y c4. Después de alfil b4, ambos jugadores siguieron con el desarrollo tras alfil g5, sacando el alfil fuera de la cadena de peones, alfil b7 controlando la casilla e4, peón e3, peón h6 y alfil h4. Las negras quieren jugar peón d6 y mantener un centro flexible. No obstante, peón d6 en esta posición no sería correcto, ya que seguiría dama a4 jaque, forzando caballo c6 para proteger el alfil y peón d5, ganando una pieza. Por lo tanto, tras alfil h4, Karpov intercambió en la casilla c3 con alfil por caballo, peón b por c3 y peón d6. De esta forma, las negras evitan los problemas en la diagonal blanca. Bien, esta posición merece ser analizada para poder entender cuáles son los planes para cada jugador. Las negras poseen una estructura de peones flexible, a diferencia de las blancas que tienen una estructura más rígida con los peones en las casillas c3 y c4 doblados. Además, Karpov goza de bastante libertad para desarrollar sus piezas en función de los planes de su rival. El claro ejemplo es el caballo en la casilla b8, que puede ir a las casillas a6, c6 o d7 dependiendo de cómo se organicen las piezas de Kasparov. Por otro lado, las blancas gozan de un mayor espacio en el centro y de la pareja de alfiles. A pesar de que los alfiles están algo pasivos, tienen el potencial para activarse si el centro se acaba abriendo. Esta evaluación es importante porque marcará los planes y maniobras de ambos jugadores durante el medio juego. Kasparov quiere desarrollar su alfil de casillas blancas, pero debe tener cuidado con el alfil enemigo en la gran diagonal blanca. Por lo tanto, el joven campeón juega caballo de 2 primero, con la idea de seguir con peón f3 y peón e4, reduciendo la actividad del alfil en la casilla b7. Este plan es temático y además permitiría a las blancas incrementar el control del centro. Después de caballo de 2, Karpov siguió con peón g5, que rompe la clavada en la diagonal negra y se anticipa la jugada peón f3. Al alfil de casillas negras le gustaría resguardarse en la casilla f2, pero como las blancas aún no han podido jugar peón f3, este tendrá que situarse en la casilla g3. Tras peón g5 y alfil g3, las blancas pueden usar planes con peón h4
tratando de activar su torre blanca gracias al punto de contacto en la casilla G5. Hasta este punto, ambos jugadores habían jugado especialmente rápido y no fue hasta que Karpov jugó dama E7 que el ritmo de la partida se ralentizó. Desde un punto de vista estratégico, esta posición es favorable a Kasparov. La posición de las blancas tiene mucho potencial de ataque gracias al mayor control central y la pareja de alfiles. Estos elementos resuenan con los puntos fuertes del joven campeón mundial. Bien, tras dama e7, Kasparov jugó peón a4, con la idea de disuadir las negras de enrocarse al flanco de dama. Fíjense que tras peón g5, el rey de Karpov se encontraría más vulnerable en el flanco de rey. Por lo tanto, tras peón a4, las blancas amenazan jugar peón a5 y abrir la columna A. Karpov evitó ese plan jugando peón a5, frenando así el avance del peón de Kasparov. Sin embargo, este avance debilita las casillas blancas del flanco de dama, hecho que reduce las probabilidades de llevar el rey de las negras al flanco de dama. A continuación, Kasparov jugó peón h4, demostrando su interés en abrir la posición en ambos flancos y potenciar así su pareja de alfiles. En la partida, Karpov jugó torre g8, pero en retrospectiva hubiese sido mejor jugar peón g4 manteniendo la columna h cerrada. Como veremos en las próximas jugadas, Kasparov va a desarrollar una ofensiva muy amenazante por esa columna. Tras torre g8, la partida siguió con peón h por g5, peón h por g5 y dama b3, una muy buena jugada. Kasparov prepara una futura ruptura con peón c5, aprovechando que el alfil en la casilla b7 está indefenso. En la partida Karpov jugó caballo a6, pero veamos qué pasaría si las negras hubiesen jugado caballo b de 7. En dicho caso seguiría peón c5, peón b por c5 no es posible porque el alfil caería, así que peón d por c5, pero entonces alfil por c7 ganando de vuelta el peón y activando el alfil. Volvamos a la posición tras dama b3. Las negras jugaron caballo a6, que si bien desarrolla el caballo, este se encuentra relativamente mal colocado. Fíjense que el caballo no puede ir ni a la casilla b4 ni a la casilla c5, y por tanto cumple un papel puramente defensivo protegiendo el peón en la casilla c7. Tras caballo a6, Kasparov contestó con torre b1, aumentando la presión en la columna semiabierta b. De hecho, a las negras les gustaría enrocarse en largo y tomar el control de la columna h. No obstante, si enroque largo, las blancas jugarían peón c5, peón d por c5 y caballo c4, y la ofensiva blanca sería abrumadora. Por ejemplo, las negras ya estarían amenazando sacrificios de pieza con caballo por a5, peón b por a5 y dama por b7 jaque, ganando el caballo. Una vez hemos visto por qué Karpov no debía enrocarse en largo, volvamos a la posición tras torre b1. Las negras deben conectar las torres para poder luchar por el control de la columna h. Por lo tanto, el rey de Karpov debe abandonar la octava fila para que las piezas pesadas puedan cooperar. Así pues, las negras jugaron rey f8 con la idea de jugar rey g7, torre h8 y caballo h5, atacando el poderoso alfil de casillas negras. Sin embargo, las negras no tendrán el tiempo suficiente para realizar dicha maniobra, ya que Kasparov va a seguir añadiendo presión a las negras. Después de rey f8, las blancas jugaron dama d1, una jugada excelente con dos ideas ofensivas. Primero, acercar la dama blanca al flanco de rey vía la diagonal d1, h5. Segundo, jugar torre b5 activando la torre por quinta fila aprovechando que el peón en la casilla g5 es vulnerable. Nos podemos preguntar por qué la dama blanca ha realizado este vaivén de la casilla d1 a la casilla b3 y vuelta a la casilla d1. Tanto en ajedrez como en la vida, la flexibilidad es una virtud. La jugada dama b3 sirvió para evitar que las negras se enrocasen en largo y llevasen su rey a buen recaudo en el flanco de dama. Una vez el rey está encallado en el flanco de rey, la dama ya ha realizado su trabajo en la casilla b3 y cambia de tarea en acorde con la posición actual. Karpov apreció correctamente que torre b5 era una amenaza seria y por lo tanto jugó alfil c6 protegiendo la casilla b5
y apuntando al peón algo débil en la casilla A4. El siguiente paso de Kasparov consiste en desarrollar el alfil de casillas blancas. Sin embargo, la jugada alfil d3 directa permitiría alfil por g2 atacando la torre y ganando el control de la casilla h1. Así pues, las blancas jugaron primero torre h2 con la idea de proteger el peón en la casilla g2 y desarrollar seguidamente el alfil. Tras torre h2, Karpov contestó con rey g7 conectando las torres y soñando en jugar torre h8 luchando por la columna h. No obstante, Kasparov no dio ningún respiro a su rival y tras rey g7 las blancas siguieron con peón c5. Este sacrificio de peón trata de abrir líneas para la pareja de alfiles y activar la torre en la casilla b1. Por ejemplo, si peón d por c5 seguiría alfil e5, colocando el alfil en una casilla ideal, neutralizando el poderoso caballo defensor. Por este motivo, Karpov eligió peón b por c5. A continuación, Kasparov contestó con la jugada fuerte alfil b5, desarrollando el alfil y presionando las piezas menores del flanco de dama. En este momento, Karpov se equivocó y jugó caballo b8, que es un error grave. El caballo va a entorpecer la coordinación de la octava fila y por tanto la defensa del rey de las negras. Hubiese sido mejor alfil b7, dama e2 y torre h8 tratando de intercambiar cuantas más piezas blancas mejor a fin de minimizar la fuerza ofensiva de Kasparov. No obstante, es comprensible que Karpov no quisiese entrar en estas variantes ya que eran ciertamente peligrosas. Por ejemplo, en esta variante hay que ver que tras torre h8, torre por torre, alfil por a6, las negras tienen torre h1 jaque, caballo f1 y alfil por g2 ganando de vuelta la pieza. Esta variante muestra claramente la naturaleza de la posición, que es más kaspariana que karpoviana. Volvamos a la posición tras alfil b5. La partida siguió con caballo b8, que es un error pero defiende el alfil, peón d por c5 tratando de debilitar la casilla e5 y peón d5. Una vez la casilla e5 está libre, Kasparov jugó a alfil e5, incrementando las amenazas hacia el monarca de las negras. Después de alfil e5, Karpov se anticipó a la amenaza torre h6 y jugó rey f8, torre h6 igualmente, caballo e8 y dama h5. Actualmente las blancas tienen un ataque escalofriante, que se traduce en una ventaja ganadora. No obstante, jugada tras jugada, Karpov conseguía entorpecer el máximo posible el ataque de su rival. Tras dama h5, las negras jugaron peón f6 cerrando la peligrosa diagonal negra, torre h7 aprovechando la debilidad de la séptima fila y caballo g7 atacando la dama. Kasparov comenta en sus propios análisis que no tenía mucho tiempo debido a la enorme cantidad de jugadas prometedoras que habían disponibles. Después de caballo g7, estuvo considerando el sacrificio de alfil con dama h6, pero acabó decidiéndose por la mejor jugada dama f3. Fíjense que peón f por e5 no es posible por la clavada en la columna f. Como ambos jugadores iban justos de tiempo, repitieron la posición con rey f7, dama h5 jaque, rey f8, dama f3 y rey f7. Recordemos que Kasparov tenía 2 puntos de ventaja frente a Karpov y por tanto un empate le acercaría más a la defensa de su título. Sin embargo, Kasparov pecó un poco de imprudente y a pesar de que tenía una mejor posición, trató de continuar la batalla campal que había en el tablero. Después de torre h6 atacando el peón en la casilla f6 y caballo e8 defendiéndolo, las blancas deben abrir el centro para capitalizar en la debilidad del rey de las negras. No obstante, no es obvio a primera vista cuál de las dos rupturas disponibles es mejor, peón c4 o peón e4. En la partida, Kasparov jugó peón e4, que es una imprecisión que pierde gran parte de la ventaja. La mejor opción era peón c4. Veamos el porqué. Tras la hipotética peón c4, peón g4 desviando la dama, dama f4, alfil por b5, torre por b5, caballo bd7 atacando el alfil, este se podría retirar a las casillas c3 o b3, manteniéndose activo en la diagonal negra. Gracias a que el peón en la casilla c4 se ha movido, la diagonal negra ha quedado despejada.
Una vez hemos visto esta sutileza, volvamos a la partida tras caballo E8. Las blancas jugaron peón E4 y la partida siguió como en la variante anterior. Peón G4, dama F4, alfil por B5, torre por B5 y caballo BD7. Ahora podemos ver claramente que el alfil de las blancas no puede retirarse. Por ejemplo, reubicarlo a la casilla de 4 sería un error grave tras peón E5 atacando dos piezas a la vez. Por lo tanto, después de caballo bd7, las blancas tuvieron que mover el alfil con alfil por c7, caballo por c5 y dama e3. Las negras han conseguido mejorar su desarrollo, hecho que les pone en una mejor situación que hace un par de jugadas atrás. Dicho esto, el tablero sigue estando en llamas. Ambos reyes están sin enrocar, las damas siguen en el tablero y la estructura de peones es bastante caótica. En este momento las negras tenían la opción de reducir aún más la ventaja blanca con caballo por a4, ganando un peón y moviendo el caballo de la amenaza de captura. No obstante, Karpov se equivocó jugando caballo por e4, hecho que le dio una segunda oportunidad a Kasparov para tratar de ganar la partida. La jugada caballo e4 es un error, porque tras una secuencia forzada lleva a una posición ventajosa para las blancas. Veamos la secuencia en cuestión. Después de caballo por e4, caballo por caballo, peón d por e4 y alfil por a5, el material está igualado. Es decir, ambos jugadores tienen la misma cantidad de peones y piezas. Sin embargo, las blancas tienen una ventaja notable, así como indica el propio módulo de ajedrez. Esta ventaja reside en la debilidad del rey de Karpov y en especial de la séptima fila y de las casillas negras. Si comparamos las piezas menores, podemos observar que el alfil no solo es superior al caballo, sino que tiene muy buenas perspectivas de ataque contra el monarca de las negras. A todo esto debemos sumarle que Kasparov tiene dos peones pasados en las columnas A y C que pueden resultar peligrosos. Dicho todo esto, los jugadores se encontraban en la jugada 35 y por tanto los apuros de tiempo empezaban a acechar. La partida siguió con peón F5 reforzando el peón en la casilla E4, alfil B4 colocando el alfil en una buena diagonal, dama D7 y dama D4. En este momento las negras no deben intercambiar damas con dama por D4. Tras un hipotético dama por D4 seguiría torre B7 jaque intermedio, caballo C7 forzado, torre por C7 jaque, rey E8 y peón C por D4 ganando una pieza de más. Por este motivo, tras dama d4, las negras respondieron con torre a7, protegiendo la dama y la séptima fila. Bien, hemos llegado al momento crítico de la partida. Ambos jugadores se encontraban a 3 jugadas del control de tiempo, y por tanto estaban en serios apuros. Las blancas jugaron torre h7 jaque, caballo g7, y ahora viene un error muy grave de Kasparov, peón a5. El propio Kasparov critica duramente esta jugada en sus análisis. La clave está en que peón a5 permite a las negras jugar rey g6 echando la torre blanca que tantos problemas le ha dado a Karpov. Por este motivo, en vez de peón a5, la mejor jugada era alfil c5, atacando a la torre y no dando tiempo a las negras de jugar rey g6. Por ejemplo, si alfil c5, dama por d4, alfil por d4 y rey g6, las blancas estarían a tiempo de alfil por a7, rey por h7 y torre b8 controlando la octava fila y asegurando que su peón pasado en la columna A va a coronar. Bien, vista esta variante, volvamos a la posición tras caballo g7. Como hemos visto, la jugada para mantener la ventaja ganadora era alfil c5. Sin embargo, Kasparov se equivocó y jugó peón a5. Después de esta jugada, Karpov contestó con rey g6, dama por d7, torre por d7 y torre h4 retirando la torre del ataque del rey enemigo. Ambos jugadores ya han llegado a la jugada 40 y por tanto la partida quedó aplazada para el siguiente día. Recordemos que antes de la aparición de los módulos esta práctica era muy habitual. Bien, tras torre h4 la ventaja de las blancas no solo se ha desvanecido, sino que las negras tienen dos jugadas que le otorgan clara ventaja. El propio Kasparov no daba crédito de lo que veían sus ojos. Toda la partida con una ventaja abrumadora y 40 jugadas después se encontraba con una posición perdedora.
Le sucedió algo parecido en su segunda derrota del match contra Karpov el año 1984. Les dejo el link de esa partida en la parte superior del vídeo. Bien, tras torre h4, las negras tienen dos buenas opciones, así como indica el módulo de ajedrez. Caballo h5 y la que se jugó en la partida, torre g de 8. Las negras tras torre g de 8 están por primera vez con ventaja en la partida. Karpov activa su torre pasiva y se embarca en una infiltración en las líneas enemigas. Kasparov respondió con peón c4, avanzando el peón pasado y controlando el punto de acceso en la segunda fila. La partida siguió con torre d1 jaque, rey e2 y torre c1. Las negras ponen la torre detrás del peón pasado en la columna C, al mismo tiempo que dejan la torre cerca del rey de Kasparov. Las blancas siguieron con peón a6, avanzando su peligroso peón pasado, torre c2 jaque, rey e1 y torre a2, colocándose detrás del peón que acaba de avanzar. Las blancas se ven obligadas a jugar torre b6 defendiéndolo y Karpov aprovecha para añadir la segunda torre al ataque con torre d3. Después de torre d3, las blancas pusieron todas las esperanzas en los peones pasados blancos y por este motivo jugaron peón c5. Sin embargo, Karpov no dudó y siguió cerrando el cerco alrededor del rey de Kasparov. Tras peón c5, torre a1 jaque, rey e2, torre a2 jaque, rey e1 y peón g3. Las negras usan su mayoría de peones en el flanco de rey. Si peón f3, seguiría peón e por f3, peón g por f3 y peón g2, coronando y ganando la partida. Por lo tanto, Kasparov respondió con peón f por g3, torre por g3, rey f1 y torre g por g2. Veamos cómo Karpov fue preparando el asalto final. Tras torre g por g2, alfil e1 protegiendo la primera fila y torre g c2 colocando la torre tras el otro peón pasado. Creo que es ilustrativo ver cómo Karpov combina profilaxis con ataque. Como regla general en los finales, las torres deben colocarse detrás de los peones enemigos. Bien, Kasparov continuó con peón c6, torre a1 controlando la primera fila y torre h3. Una vez las torres negras están en sus casillas óptimas, Karpov avanza la última oleada de ataque, los peones del flanco de rey. La partida siguió con peón f4, torre b4 atacando al peón, rey f5 defendiéndolo, torre b5 jaque, peón e5 cubriéndose y torre a5. Kasparov intenta romper el control de la torre blanca sobre el peón pasado. No obstante, Karpov calculó correctamente que el ataque de las negras ya era suficientemente fuerte como para despreocuparse de los peones pasados. Después de torre a5 siguió torre d1, peón a7, peón e3 y en este momento Kasparov se rindió. Las negras están en una red de mate forzado. Por ejemplo, si peón a8 dama, torre f2 jaque, alfil por f2 no es posible por la clavada en la primera fila, por lo tanto rey g1 y torre por e1 jaque mate. Bien, veamos una última variante. Si torre f3 cubriendo el jaque en la casilla f2, la jugada ganadora sería caballo h5, peón a8 dama, caballo g3 jaque desviando la torre, torre por g3, torre f2 jaque, rey g1 y torre por e1 jaque mate. Creo que esta partida demuestra claramente que no todas las partidas entre estos dos genios del ajedrez eran obras maestras. En este caso vimos una lucha tenaz donde Karpov dominó durante las primeras 40 jugadas y luego Karpov se llevó la victoria en las 20 últimas jugadas. El enfrentamiento tiene muchos momentos estratégicos interesantes que os dejo resumidos en esta imagen. Sin duda fue un enfrentamiento en pompa y circunstancia, donde Kasparov estuvo a punto de firmar una partida brillante, pero Karpov le puso suficientes palos a las ruedas. Espero que les haya gustado, saludos y hasta la próxima.